arrancamos plano judicial aquí en vivo por Mega TV. Hace instantes ya el Tribunal de Sentencia dio a conocer su veredicto y condenó a 3 años de cárcel a Steven Patrón, a Nelly Cortesi y también a Roberto Rojas. Todos los detalles vamos a tener esta tarde, ya también con el compañero Alberto Delgado, que se encuentra en el Poder Judicial. Ya saludo a mi compañero de todas las tardes, Miguel Franco. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes a la audiencia de Plano Judicial. Gracias por acompañarnos y como estás mencionando, Noelia, la información de último momento acaba de culminar el juicio por la quema del Congreso Nacional. Y esta sentencia que fue dictada por los jueces Héctor Fabián Escobar, Sandra Farías y también Wilfrido Peralta. Ya vamos hasta el Poder Judicial, ahí se encuentra nuestro compañero Alberto Delgado con la abogada Liliana Boxia. Buenas tardes, Alberto, adelante. Buenas tardes, Noelia, saludo para vos, a Miguel y por supuesto a la teleaudiencia de Mega TV. Es así, nos encontramos en el Palacio de Justicia, donde hace instantes el Tribunal de Sentencia halló culpable por el hecho punible de la perturbación a la paz pública a Steven Patrón, a Roberto Rojas y Nelly Cortés. Me encuentro con la doctora Liliana Boxia, abogada de Steven Patrón, para hablar un poco acerca de esta sentencia dictada recién por este tribunal. Doctora, ¿cómo está? Estamos en plano judicial para Mega TV. Bueno, coméntenos acerca de lo acontecido de este fallo de este tribunal. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Estamos medio sorprendidos, ¿verdad? Porque los acusados fueron acusados por, perdón de la redundancia, por perturbación de la paz pública y en el caso de mi defendido por daño a obras de interés común. Sin embargo, fue absuelto por el tema de daño, porque no tenía pruebas suficientes de los daños. Eso mismo dijo el tribunal, pero la acusa por perturbación de la paz pública. Para que configure la perturbación, tiene que haber conducta violenta. O sea, para mí es totalmente contradictoria la sentencia, porque la perturbación de la paz pública tiene que ser un hecho violento, y si fuera un absurdo por los hechos violentos no tendría que haber perturbación. Pero tampoco me sorprende, porque acá lo que se criminaliza es la manifestación. Lo que se quiere desalentar es que la gente se manifieste. Entonces, entre los alegatos del Ministerio Público, por ejemplo, estaban el nivel de perturbación por ser un gran militante del PLRA, cosa que no se escuchaba desde el año 89. O sea, que sea un hecho punible ser militante de un partido político por haber participado. O sea, quedó claro en este juicio que Steven Patrón no andaba con un megáfono arreando gente, arreando gente, pagando gente para que se vaya. Porque el artículo dice que tiene que ser un incitador a hechos violentos a una multitud. Y no se lo ve a Steven Patrón. Las dos únicas imágenes que tenemos fue cuando él le da el termazo a la computadora, hecho que falta. Entonces, bueno, acá hay mucho que discutir todavía. Hay cámaras de apelaciones, hay casación. 3 años me parece una medida de pena extremadamente alta. La máxima es 5. Tal vez yo me hubiera conformado con 1 año de pena para que el tribunal no salga tan como que le absolvió a todo el mundo, pero 3 años me parece muy excesivo. No estoy conforme con este fallo. Noelia, Miguel ya le escucha la doctora Liliana Boxia acerca, la abogada de este Steven Patrón. Gracias, doctora, por su tiempo también. Respecto a esta sentencia, me imagino que van a apelar. Decías, doctora, que también sorprendió un poco por el hecho de que sí fueron hallados culpables por el hecho punible de perturbación a la paz pública. Sí, fueron hallados culpables como por perturbación, sin embargo fueron absueltos de hechos más graves, porque se explicó el tribunal que no contaron los elementos probatorios, pero tampoco existían elementos probatorios de ver a ninguno de ellos perturbando la paz pública. Insistimos de que cuando Steven Patrón llegó al Congreso la paz ya estaba perturbada. 3 minutos después fue el tiroteo, fue la herida de Edgar Acosta, que casi lo llevaron a la muerte, fue inclusive los balines de goma que atacaron al presidente del PLRA. La paz estaba totalmente perturbada. El generador de la paz pública no fue Steven Patrón. Pero creo que este tribunal tenía que salir medio quedando bien con
con todas las partes, y entonces la parte más grave nos absolvía y en lo que supuestamente es más liviano nos condena. Pero de todas formas nosotros no estamos conformes. Doctora, ¿qué le pareció la argumentación de este tribunal de sentencia? Y una incoherencia, porque nos absuelve por la parte más dura y nos condena por la parte más blanda. O sea, para que haya perturbación tiene que haber hechos violentos, y sin embargo no hay hechos violentos, dice el tribunal. Entonces quedamos ahí en que vamos a ver qué dice Cámara. Una condena política antes que otra cosa. Por supuesto que es una condena política, sobre todo un lavado de manos del tribunal. No me hago cargo de, o sea, te saco lo más duro para que yo no sea el malo de la película, pero te dejo lo menos para que te vayas y te defiendas en otra esfera. Doctora, Acá lo que están intentando es criminalizar las manifestaciones. eso es lo Y eso que... es muy jodido para la permanencia de nuestro Estado de Derecho. Doctora, eso es lo que se entiende entonces con esta sentencia. Vemos también que ya está ahí Steven Patrón. Queremos conversar también. ¿Qué tal, Steven? Gracias por estar con nosotros en plano judicial. Escuchar un poco también cómo tomaste esta sentencia. Bueno, con mucha sorpresa, la verdad. Imagínate, me absuelven del hecho violento que yo cometí, que fue el que todos vimos, ¿verdad? Que yo entro y le doy un termazo a una CPU. De eso me absuelven, sin embargo, me condenan a 3 años por haber ingresado al Congreso, porque palabras textuales del tribunal, el delito que yo cometí, la perturbación de la paz pública que yo cometí, fue haber ingresado al Congreso. Mi gran pregunta es, ¿fui yo el único paraguayo que ingresó al Congreso esa noche? Y creo que no. Hemos visto videos de gente que ha llegado hasta el 3er piso, de que ha roto curules de senadores en ese momento, que rompieron vidrios, televisores, puertas, y que hoy no están acá, ¿verdad? Incluso hay uno que hoy es cónsul en Uruguay, que se lo ha visto rompiendo con una piedra una patrullera, y bueno, por ser el equipo político del presidente de la República, hoy está absuelto. Para nosotros definitivamente esta es una persecución política, no hay ninguna duda. Somos los condenados, somos liberales, militantes activos, y no cualquier liberal, somos de la línea que se ha opuesto a la enmienda en ese momento y que ha parado con la sangre de un compañero, una enmienda a Horacio Cartes, que es el hombre que maneja este país, y que por supuesto quiere darle una lección a todos los paraguayos con esta condena de 3 años, que es que todos que todos sepamos en Paraguay que si te enfrentas a Cartes, al mafioso más grande de este país, vas a terminar preso o vas a terminar muerto. Eso es lo que están buscando. Y bueno, con mucha sorpresa, imagínate, me absuelven del hecho violento que cometí, que es lo más jodido, era el termazo a la computadora, pero me condenan a 3 años igual por haber ingresado al Congreso. Lo político sobre lo jurídico, Steven, estamos escuchando de acuerdo a lo que está mencionando tu abogada y está mencionando vos también apuntando a una persona en particular. ¿Qué reflexión también te deja hoy todo lo vivido durante estos años y hoy en esta condena? Y la verdad que la reflexión que me deja es que hay mucho por hacer por este país aún, ¿verdad? Imagínate, nosotros no podemos estar a la merced de lo que un borracho narcotraficante decida cuando se levanta, ¿verdad? Me asusta de sobremanera que por perturbar la paz pública, que como le digo a mi abogada, ya estaba perturbada por 25 senadores que han ingresado a una sala a aprobar una enmienda en una sociedad que ya venía de 8 o 10 meses en vilo, que ya no se hablaba de la salud pública, no se hablaba de la educación, no se hablaba de los problemas del país, porque estábamos hablando de que si Cartes iba a seguir siendo no presidente de la República de manera ilegal. Eso ya era perturbación de la paz pública. Nosotros lo que hicimos fue resistir esa noche. Yo he entrado al Congreso, yo he admitido que me he equivocado cuando le di un termazo a una CPU en un momento de ira, de rabia, de juventud, porque tenía 21 años. Sin embargo, yo no creo que sea merecedora la pena de 3 años. Y como dijo la jueza cuando habló al final, para restaurar la paz. ¿Qué paz estamos restaurando? La paz que quieren los poderosos que nos gobiernan, de que los jóvenes no estemos en las calles y que nos estemos resistiendo cuando ellos hacen lo que quieren. Y yo no sé si esa es la paz que quiere el Paraguay. Yo creo que la paz que necesita el Paraguay es un país donde los jóvenes principalmente estemos expectantes de lo que hacen nuestros políticos y por sobre todo que los estemos controlando para que cuando pasa lo que pasa hoy, que hay una sola persona que controla el poder, que tiene el 90% de los medios de comunicación, que tiene el 90% de las empresas del país, que tiene tomado el poder judicial, que ha puesto de vicepresidenta a un miembro de este poder judicial en un momento dado, que maneja la Corte Suprema, que maneja el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
esa es la persona que maneja nuestro país y a merced de él estamos. O sea, sinceramente hay mucho por hacer. Para mí esta es una ratificación de que hay que seguir luchando y hay que seguir resistiendo. Y si Steven Patrón tiene que ir preso 3 años por haber defendido la democracia, y pues le daremos la lección de que ni con la prisión, ni con la muerte, ni con la tortura, ni con el exilio van a poder callarnos a nosotros los jóvenes. Eso es lo único que les puedo decir así con mucha certeza después de este bochorno judicial que vimos. Steven, ¿cómo estás ahora? De hecho, que escuchar el fallo de un tribunal de sentencia, estar sentado en el banquillo de los acusados y bueno, tener que finalmente escuchar cuando los jueces dicen de que están siendo condenados a 3 años de cárcel. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento también, Steven? Bueno, yo creo que eso es lo de menos. O sea, con mucha sinceridad te digo que venir hoy acá a ver algo que ya sabíamos cómo iba a terminar es lo de menos. O sea, acá lo que es fuerte es la condena mediática y social de la que he sido víctima yo durante 4 años por el único error de haberme manifestado con muchos paraguayos, porque no fui el único, fui uno más de casi 10.000, 15.000 paraguayos que estuvimos esa noche en la plaza, y he sido condenado social y mediáticamente por todo un aparato mafioso que hoy gobierna este país, como el pirómano, el vándalo, el patotero, como el lacra social más o menos, porque me manifesté. Y bueno, y eso me costó mucho durante la vida. O sea, yo y mi familia hemos sufrido mucho. No puedo conseguir un trabajo, no puedo sacar un préstamo, no puedo hacer una publicación en un grupo de Facebook porque soy atacado. Eso es lo que verdaderamente duele, y que esta ratificación de parte del Poder Judicial, que también responde a esta persona, sinceramente es una raya más al tigre, pero que asusta, porque si lo hacen con tanta impunidad como lo hicieron hoy, haciendo una justificación de que el artículo 138, que nos habilita a resistir, por todos los medios, taxativamente lo dice el artículo, por todos los medios a su alcance, para un tribunal, todos los medios quiere decir solamente algunos medios. Porque si entras al Congreso resistiendo a los usurpadores, eso no está bien. O sea, uno tiene que ir a tomar un café con el verdugo para pedirle que por favor deje de violar la Constitución, y eso sí es resistir. Eso no es resistencia. Resistencia es justamente enfrentarse a la usurpación. Y me parece que eso es válido según la Constitución Nacional, que es lo que nos rige por encima de cualquier opinión que pueda existir de un tribunal o de un ministerio público. Una cosa, la jueza Sandra Farías, como para explicar este bochorno, dice que acá no se estudió la quema del Congreso. Esta causa fue por la quema del Congreso. Y lo que hizo fue justificarle a la Fiscalía que no pudo aportar ninguna sola prueba, de que no investigaron, de realmente quiénes quemaron el Congreso. Entonces ella dice, la quema del Congreso se va a estudiar en otra forma. No, señores, la quema del Congreso se estudiaba hoy, y la Fiscalía hizo un pésimo trabajo, porque el perito vino y justificó acá que le dieron una lista de 21 personas y le dijeron, anda y buscarle entre las imágenes de la quema del Congreso. Cualquier investigación seria inicia con las imágenes de los hechos, y luego esas imágenes a través de los peritos van a una base de datos para reconocer a las personas. Todos los días vemos eso en la televisión cuando hay hechos punibles. Acá hicieron al revés. Anda y busca a Steven Patrón entre la multitud. Y ahí lo encontraron a Steven Patrón, entonces Steven Patrón quemó el Congreso. La miembro del tribunal trató hoy por todos los medios de justificar el papelón que hizo el Ministerio Público, que no pudo probar absolutamente nada de lo que plantearon en su acusación, y se lavan las manos condenando por perturbación de la paz pública, que es una figura bastante abstracta, que supuestamente no merece ser probada, pero porque no hay forma de probar la perturbación. Doctora, entonces, sí. Hoy terminó el juicio de la quema del Congreso, pero sin saber quién quemó el Congreso. Claro, y están tratando, por lo que me di cuenta, de mandar la responsabilidad de quien quemó el Congreso a la siguiente causa, que es la fabricación de bombas en el PLRA, que también es una gran mentira. Entonces, hoy Sandra Frías se lavó las manos y le limpió la cara al fiscal Ocampo y al fiscal Aldo Cantero, que hicieron una investigación de terror.
porque no pudieron aportar ninguna prueba. Prueba de ello es que fueron absueltos de lo que realmente nos preocupaba, que eran los daños, la coacción, la instigación al hecho punible y todas las otras cosas. De eso fueron absueltos todos. Pero algo había que agarrarse para no dejarle en un bochorno absoluto a esta fiscalía comprada, partista, amañada y dirigida por Sandra Quiñones, que sabemos de quién recibe órdenes. Steven Patrón, ¿qué se viene ahora? Esto también de cierta forma te hace retroceder en aquella lucha que bueno, hace tiempo también estás detrás de lo que tiene que ver con las manifestaciones, con el tema de la corrupción. ¿Qué se viene ahora, Steven Patrón? Y se viene lo mismo que estamos haciendo desde que Cartes asumió el poder. Resistir, 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 enfrentarle y soñar, porque por sobre todo eso es lo que hacemos, soñar que es un Paraguay más democrático, donde la justicia reine, donde realmente estén presos los políticos que nos roban, que nos han robado 1.600 millones en la pandemia, donde mientras la gente está presa, mientras la gente tenía que estar presa en sus casas, Horacio Cartes hacía el casamiento de su hija en el peor momento de la crisis de la pandemia, demostrando que él es el dueño de este Paraguay. Vamos a seguir luchando. Para nosotros esto no es ningún golpe, para nosotros esto no es algo que nos baja la autoestima, porque nosotros sabemos a lo que nos atendemos cuando enfrentamos a un poderoso como Horacio Cartes. Y no le tenemos miedo, ya lo hemos demostrado. En el peor momento, donde él estaba más fuerte, salimos a las calles, le detuvimos la enmienda, mató a un compañero en nuestra propia casa. Y hoy estamos acá firmes y seguimos diciendo, vamos a mirarle de frente a la mafia, vamos a mirarle de frente a Horacio Cartes, vamos a decir que tenemos miedo. Y si él cree que con esto no va a parar y está perdiendo su tiempo, yo sé que para él esto es diversión, para nosotros no es diversión, para nosotros es el futuro de nuestro país. Y estoy seguro que somos más los paraguayos que sabemos que pronto va a amanecer en este país. No hay ninguna duda de eso. Y si amanecer en este país nos tiene que costar a algunos nuestra libertad, y es lo menos que podemos hacer. A otros le costó la vida y seguimos esperando para saber que esta misma justicia que hoy me condenó a 3 años por haber ingresado al Congreso es la misma justicia que hoy no nos dice quién mató, quién dio la orden de matar a un compañero dentro del partido. Sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos dónde estamos parados y no pretendemos retroceder, pero ningún milímetro. Si Cartes quiere pararnos, y pues bueno, que prepare las armas, que prepare las balas, porque es la única forma que puede callar nuestras voces, pero no las voces de la gente que en serio quiere que este país deje de ser esta republiqueta gobernada por un narcotraficante que, como les dije hace rato, se levanta borracho y toma decisiones, y esas decisiones nunca son en pos a un Paraguay mejor. Steven, durante gran parte del juicio se hablaba también de que ustedes reconocían los hechos de aquella vez de la quema del Congreso. Puntualmente, Steven Patrón, ¿qué realizó y qué reconoce de aquella fecha donde se quemó el Congreso Nacional? Steven Patrón era un joven de 21 años, enojado, que veía cómo su constitución estaba siendo violada, que vivía todos los días la persecución y el amedrentamiento de parte de una persona, y que esa noche entró al Congreso molesto y en un ataque de ira y de rabia, y capaz de extrema juventud, agarró un termo y golpeó una CPU. Ese es Steven Patrón. Yo reconozco y lo reconocí acá en el juicio. Fui el primero en declarar antes de ver las pruebas, antes de que los testigos hablen. Fui el primero en decir, sí, yo le di un termazo a un CPU, pido disculpas, voy a reparar el daño, voy a hacer servicio social, no tengo ningún problema. Toda mi vida he hecho servicio social porque soy scout desde chiquitito. No tengo ningún problema, pero no podemos condenar a 3 años de prisión por haberle dado un termazo a una CPU, era 5 en ese momento. Nosotros reconocemos, sí, me absolvieron de esa causa, o sea, nosotros reconocemos el hecho, y si vos me preguntáis por qué lo hiciste, y lo hice por pendejo, o sea, hablando mal y pronto. Ahora, ¿qué no hice? ¿De qué no estoy arrepentido? Y no estoy arrepentido de haber defendido con muchos compañeros esa noche, compañeros que ni conozco, porque hay 10.000 personas, no. Los liberales éramos 100 al lado de 10.000 personas, y vos ves los 211 presos esa noche, y te puedo asegurar que vos vas a ponerlos en fila, y la diversidad de personas, gente que salía a su trabajo, gente que venía al fútbol, gente que venía de su casa, venía de correr, o sea, era así una diversidad de personas que ahí te diste cuenta que era ciudadanía real, y muy pocos políticos entre esos 211. Yo no reniego de eso, y al contrario, si tengo que volver a salir con esta causa encima, ¿verdad? Porque hoy estoy con un pie dentro de prisión, y lo volvería a hacer convencido de que este país lo vale. Lo volvería a hacer 1000 y un veces más,
aunque me quede solo. Porque realmente yo creo que, bueno, uno puede cometer errores, como yo cometí un error de darle un permiso a una computadora, de la cual me absolvieron hoy, pero defender la democracia, aunque cueste, nunca va a dejar de valer la pena. Muchísimas gracias, Steven, también a la abogada Liliana Boxia por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. Queríamos tener también los detalles y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la cobertura y el apoyo. Gracias por todo. Steven Patrón y la abogada también Liliana Boxia, y por supuesto también agradecerle al compañero Alfredo, que en Alberto este caso Delgado. Alberto. No Alberto. sé, siempre quiero decirle porque el nombre de un abogado es también Alfredo Delgado, pero él es Alberto Delgado, así que muchísimas gracias también por la excelente cobertura, ya que estuvimos conversando con la abogada Liliana Boxia y también con Steven Patrón de esta condena de 3 años de cárcel. Asimismo, como estás mencionando, excelente el laburo de Tito Delgado también desde el Poder Judicial. Estábamos hablando con las personas del momento, los entrevistados del momento, que son Steven Patrón, quien acaba de ser condenado a 3 años de prisión dentro de la causa quema del Congreso Nacional. Y decía la abogada, en este caso finalmente se conoce como la quema del Congreso, pero acá no sabemos quién quemó el Congreso Nacional. Ellos fueron absueltos por los otros hechos punibles, pero sin embargo sí fueron condenados por perturbación de la paz pública. Tenemos también la nota que le hizo el compañero Tito Delgado al fiscal Aldo Cantero. Vamos a ver lo que decía. Vamos a hacer la inicial y al final. Pero no estamos de acuerdo con la resolución de los tipos penales de este caso daño ahora de construcción y medio tengo de trabajo, que es el artículo 159, el cual se vea imputado y así como también se tuvo por probado el hecho de que el señor Rojas había destrozado esa camioneta por el testigo José Velasco. Nosotros recurriríamos el fallo nuevamente para que se apliquen estos tipos penales que consideramos que se da por probado y tenemos los elementos suficientes. ¿Cuáles son los elementos En este caso la declaración del señor José Velasco, el judicial, tiene que ver exactamente que le dio al señor José Rojas, que fue el que rompió el parabrisas de esta camioneta, que fue la porción de ellos que se le atribuía a él. Y en cuanto a los equipos técnicos, Y los medios técnicos, obviamente, están para nosotros también, claro, contamos con video, fotogramas, testificales, o sea, ofrecimos todos los elementos para que se tipifique y se subsuma la conducta de los mismos, ¿verdad? Igual el tribunal no consideró todo hecho punible y solamente fue el de perturbación de la paz pública, previsto en el artículo 234. Ahora, con esto se va a recurrir, doctor, esta decisión del Sí, colegiado. con el colega Ocampo ya decidimos que vamos a recurrir esta errónea aplicación ya del Código Penal por parte del tribunal, que nosotros consideramos que se tiene comprobado de hecho. Las declaraciones de uno de los fiscales, en este caso de Aldo Cantero, también estuvo con su colega Eugenio Ocampos. Ellos representaron al Ministerio Público y sostuvieron la acusación en contra de estas 3 personas. Y justamente en eso, recordemos también que el Ministerio Público había pedido en los alegatos finales 5 años de prisión para Steven Patrón, pero en esta oportunidad solamente fueron 3 años los que se le dio. Y en el caso de Nelly Cortesi se pidió 6 años de cárcel. En esta causa también está la joven Marlene, pero con relación a ella se va a tener que hacer un nuevo juicio oral y público. Ella también fue procesada, incluso estuvo en el juicio oral y público, pero en una de esas no se presentó, no justificó, se declaró la rebeldía, se ordenó la captura, entonces tuvo que parar el proceso con relación a ella y ahora se tiene que hacer un nuevo juicio oral y público con otro tribunal de sentencia. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Y hablamos de lo último que tiene que ver con la condena de Steven Patrón, Nelly Cortesi y también Roberto Rojas. El juicio oral y público que se llevó adelante hace algunos meses también y tiene que ver con la quema del Congreso, ese hecho que se registraba el 31 de marzo del 2017. Culminó este juicio oral y público con una condena. Y estaban hablando en exclusiva con Mega TV Steven Patrón y su abogada Liliana Boxia. Nos estaban mencionando también
que estaban en contra de esta condena, que se cuestionaban lo que decidió el tribunal de sentencia por sobre todas las cosas, lo manifestado y la condena. Prácticamente decía la abogada Liliana Boxia, abogada de Steven Patrón, que esto era pasarle la pelota a otra instancia nada más, a otro equipo, era una especie de defender el trabajo que hizo el Ministerio Público y no así enfocarse en lo que fue este juicio y lo que fue el caso en particular de lo que se conoce como quema del Congreso Nacional. Y hoy también nosotros nos preguntamos, no solamente ellos, qué pasó con la quema del Congreso Nacional y quién fue el que quemó el Congreso. Vemos en unas imágenes de fondo que nos acompañan, es una quema, pero hoy no sabemos quién quemó el recinto del Congreso Nacional justamente. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Del 31M se desprenden varias causas también, la quema del Congreso Nacional, lo que respecta al atropello al PLRA, la fabricación de bombas, las supuestas bombas caseras de Molotov también, y como vemos en pantalla, eso ocurría aquel 31M y que terminaba en la madrugada del 1 de abril justamente con la muerte de Rodrigo Quintana, otro de los casos también que se desprenden de lo ocurrido el 31M en particular. Y hoy nos preguntamos quién quemó el Congreso, Noelia. Claro, porque también admitía y una vez más decía Steven Patrón, porque lo hizo también ante el Tribunal de Sentencia, yo sí admito que ingresé ahí en la sede del Congreso Nacional ese día y que golpeé una computadora en este caso, pero no me hago cargo, no soy responsable tampoco de la quema o por quemar el Congreso Nacional. También nos decía aquí cuando estaba hablando con la abogada Liliana Boxia, y también lo otro, ¿no? Decía que esto no le va a hacer retroceder en esa lucha, en aquello que hace tiempo también vienen saliendo a las calles en contra, hacer manifestaciones, y por supuesto lo nombraba al expresidente de la República también, Horacio Cartes, de que maneja prácticamente el Poder Judicial, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y que de cierta forma esto tampoco se le va a hacer retroceder en aquello que ellos piensan y también vienen siguiendo hace bastante tiempo. Hablaba y también decía lo que él pensaba de esta causa y que es una condena más bien política antes que se hayan demostrado los hechos punibles aquí. Y justamente estaba mencionando, decía eso, lo hice por un exceso de juventud y está bien, lo hice por pendejo, decía justamente Steven Patrón entre sus declaraciones aquí a Mega TV. Y hoy estamos hablando de cuando va al proceso de juicio uno piensa, bueno, me van a condenar, no me van a condenar, pero ¿qué hace? Justamente lo que vos le estabas consultando, Noelia, ¿cómo te sentiste en el banquillo de los acusados? Y por sobre todo cuando conociste también lo que respecta a la condena. Uno dice, está bien, me imputaron, me procesaron por diferentes hechos punibles, pero me condenan por el menor prácticamente de los hechos que los cuales se venía especulando podría ser condenado. Hablamos de la perturbación a la paz pública y estamos hablando de 3 jóvenes como Steven Patrón, Nelly Cortés y de Roberto Rojas, quienes hoy están siendo hallados culpables y sentenciados a 3 años de cárcel. Ellos van a ir a prisión una vez que esta sentencia quede firme, si es que eso ocurre, y ya también vamos a ver qué es lo que pasa con Steven Patrón en otra de las causas que tiene por la fabricación de bombas Molotov supuestamente, que es otro de los juicios también en los cuales él está siendo acusado. Así que también tiene para rato Steven Patrón con lo que respecta a rendir cuentas a la justicia. Claro, de hecho que también el fiscal Aldo Cantero nos comentaba esta situación en la supuesta fabricación de bombas Molotov, en donde la defensa de Steven Patrón y también de otros acusados piden que el Tribunal de Sentencia se aparte de este proceso, porque ya una persona de un menor de edad, en ese entonces era menor, ya fue condenado también. Entonces decían ellos, prácticamente esto ya está cantado, nosotros no queremos a unos jueces que ya estuvieron en esa causa, y de hecho que si ya fue condenada la persona, que nosotros ya no confiamos en la imparcialidad y que sean, digamos en este caso también ya gente que estuvo tratando
ese juicio oral y público. Pero hoy nos centramos en esto, que tiene que ver con la quema del Congreso Nacional. Steven Patrón, Nelly Cortesi y también Roberto Rojas, condenados a 3 años de cárcel. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. También, Miguel, hablar de lo que nos decía Steven Patrón, aparte de en el sentido que él no podía sacar créditos, no puede tener un trabajo estable, escribir en las redes sociales, porque prácticamente todos ya se tiran contra él, empezando a tirarle varios mensajes también, y entre ellos hablar un poco de que quemó el Congreso, de que tiene varios procesos, de que se tiene que ir a la cárcel. Algo que también él admitía de que si bien él tiene una lucha, a veces cuesta también manejar esa situación. Si vamos a entrar a un Steven Patrón como figura pública, entramos a una persona que también tiene un carácter bastante fuerte. Una persona que en varias manifestaciones estuvo chocando, recordará también la gente dentro de lo que fue en un cierto momento dentro del PLRA, cuando le arrojaba también un vaso de agua a Basilisa Vázquez, una de las líderes, una de las personas también que estuvo bastante tiempo en el Partido Liberal Radical Auténtico, también siendo parte de lo que respecta también a la institucionalidad del Partido Liberal. También hay varias situaciones que ya también vivió Steven Patrón y que también hacen que la gente lo mire de cierta forma. No solo vamos a hablar de su proceso, sino también como una figura pública y una figura política también que vemos hoy en día dentro de las filas de la juventud del PLRA. También hablar de esto, cuando se da la sentencia muchas veces nos preguntamos, y en las redes sociales, o la gente quiere saber por qué ya no se va a la cárcel, por qué si ya fue condenado no fue a prisión. En este caso, el Tribunal de Sentencia, dependiendo también de la causa o la postura que tengan, normalmente lo que hacen es hacer que se mantengan las medidas que ya tenían. En este caso puede ser el arresto domiciliario o las medidas alternativas a la prisión, y hasta que no quede firme el fallo, entonces no van a la cárcel. Y esto tenés para apelar, va a la Cámara de Apelación, y posteriormente también tenés la máxima instancia judicial, en este caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es en donde, si es que ya en la Cámara de Apelación se ratifica o se tiene que volver a hacer un nuevo juicio oral y público, pero hay otra instancia, y la última tiene que ver entonces con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en este caso, los ya condenados a 3 años de cárcel no van a prisión hasta tanto el fallo quede firme, y sería esto entonces hasta la última instancia, como muchas veces también se dice. Y vamos a ver qué pasa más adelante también, y lo que mencionamos, los procesos que también pesan sobre Steven Patrón, que hoy estamos hablando del cierre de la quema del Congreso en cierta medida, porque culminó el juicio, seguramente va a ir un poquito más prolongándose, pero también tenemos ya enfrente lo que es el caso de las bombas Molotov. El caso de las bombas en Molotov, porque también se daba ese 31 de marzo del 2017. Son varios los procesos. Aquí hablamos primeramente de la quema del Congreso Nacional. En esta causa ya hay condena, 3 años de cárcel para estas 3 personas, pero también en la semana veremos si arranca o no el juicio oral y público por la supuesta fabricación de bombas Molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico. Y también hay que decir acá, Miguel, que está la otra causa y que tiene que ver con la muerte del joven Rodrigo Quintana. En esa causa todavía ni siquiera se pudo hacer la audiencia preliminar, está pendiente, así que vamos a ver también cómo avanza. Y ya anunciaba la abogada Liliana Boxia que iba a apelar la decisión del Tribunal de Sentencia, y más bien que es una cuestión política antes que demostrar los hechos punibles acusados, porque se preguntan también ellos finalmente quién quemó el Congreso Nacional. Y ahí está también el punto. ¿Qué nos preguntamos hoy nosotros? Es saber, ¿se va a saber en algún momento quién quemó
el recinto del Congreso Nacional, la pérdida cuantiosa también que se dio, el dinero que vaya uno a saber si se recuperó también en parte por el seguro que también se estuvo haciendo, los gastos que implican también y lo que implicó lo que respecta a la quema del Congreso Nacional. Hoy estamos hablando de que culminó un juicio, pero no sabemos quiénes son los responsables de la quema del incendio del Congreso Nacional. Claro, porque ellos dicen, acá nos condenan por perturbación de la paz pública. Sí nos preocupa un poco, ya sabíamos cómo iba a terminar, ¿verdad? Pero obviamente la defensa de los acusados, lo que indicaban ante el Tribunal de Sentencia es que no se pudieron demostrar los hechos, por lo tanto entonces lo que pedían es la absolución de culpa y pena. Las demás defensas de Roberto Rojas y también del Nelly Cortesi van a estar también apelando la decisión de los jueces de sentencia que estuvieron también llevando adelante este juicio oral y público, que ya queda también, ¿no? Porque una condena, hay que ver, como decimos también, si se llega o no a ratificar esto en cámara o en la sala penal. Por lo pronto es lo que salió el día de hoy ya, cuando culmina este juicio oral y público, conocida como por la quema del Congreso Nacional. También algunas de las frases que nos dejaba Steven Patrón en sus declaraciones en exclusiva a Mega TV también, lo volvería a hacer una y mil veces por defender la democracia, decía, con respecto también a la movilización. Otro de los puntos, que Cartes prepare balas porque será la única forma en que nos callará. Mató a un compañero, le bajamos una enmienda, volvería a salir, también fue otra de las frases que dejaba también Steven Patrón esta siesta aquí en Mega TV. Hablando, por supuesto, con nosotros también, teniendo todos los detalles desde el Poder Judicial, cuando ya se daba a conocer también esta condena. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. También antes de irnos tenemos que comentar el caso del abogado Valentín Domínguez y otras 3 personas más que fueron procesadas, tenían en su poder también armas de guerra. La imputación fue presentada por el fiscal Marcelo Pecci. Hoy se hizo su audiencia de imposición de medidas cautelares con la jueza Cintia Lovera, jueza de turno, y finalmente entonces ya se resolvió que vayan a prisión. 15 días van a estar en el departamento de la Policía Nacional y posteriormente entonces estarían siendo trasladados en alguna penitenciaría. Entonces decretan prisión para el abogado Valentín Domínguez, conocido también como Leopardo por sus particulares trajes, justamente por los cuales los vimos mucho tiempo en las redes sociales. Y estas personas fueron agarradas con armas de guerra, una M4. No se pueden tener este tipo de armas, ni siquiera con permiso, tenemos entendido, de acuerdo a lo que estuvimos también consultando. Una M4, revólver, de todo un poco fue. Y lo que llamó más la atención fue que la denuncia se hizo porque estaban haciendo disparos en uno de los barrios de Asunción. Y de hecho que ya él, por su atuendo, se hizo conocido porque iba al Poder Judicial vestido, por eso se lo conoce como el abogado Leopardo, en este caso porque se iba con el traje de diferentes tipos de colores también, y en este caso ya fue imputado nada más y nada menos que de ir al Poder Judicial a estar por los pasillos, en ver también las causas, los procesos. Hoy está ya con prisión preventiva, reiteramos entonces, va a estar también por 15 días en el departamento de la Policía Nacional y posteriormente entonces ver si es remitido o no a alguna penitenciaría. Con esto nosotros nos despedimos, Miguel. Así es, agradecidos por la compañía. Seguramente mañana vamos a tener un programa bastante cargado como el de hoy. Nos encontramos mañana. Muy buenas tardes.